de gobierno comunista. Deseo esclarecer que en mi caso, con independencia de la fecha en que se perfeccione la Constitución, este será mi último mandato. Castro también anunció que desde ahora la Constitución limitará los cargos políticos a un máximo de 10 años y que se establecerán edades máximas para los que ocuparán dichas responsabilidades. Esta decisión reviste particular trascendencia histórica porque representa un paso definitorio en la configuración de la dirección futura del país, mediante la transferencia paulatina y ordenada a las nuevas generaciones de los principales cargos, proceso que debemos concretar en un quinquenio y actuar en lo adelante de manera intencionada y previsora a fin de evitar que se nos repita la situación de no contar oportunamente con suficientes reservas de cuadros preparados para ocupar los puestos superiores del país y asegurar que el relevo de los dirigentes constituya un proceso natural y sistemático. Una de las sorpresas fue el nombramiento del joven ingeniero Miguel Díaz-Canel como el primer vicepresidente del Consejo de Estado, dando una señal de renovación en un gobierno comandado en gran medida por la vieja guardia revolucionaria. Durante el anuncio, su hermano Fidel Castro, de 86 años, estuvo presente después de ausentarse reiteradamente a sus sesiones, sentado con una chaqueta deportiva. Bueno que la juventud se salga adelante también, no siempre hay que ir renovando también la estructura del país, no tiene que ser siempre los mismos. Revolucionario, militar y político cubano, Raúl Castro Ruz nació en la plantación de caña de su padre en la aldea de Virán, provincia de Oriente, el 3 de junio de 1931. Y es el quinto de los 7 hijos del matrimonio Castro Ruz. Al igual que Fidel, Raúl acudió al Colegio Jesuita de Dolores en Santiago de Cuba y al Belén en La Habana. Ambos siempre juntos participaron activamente en manifestaciones estudiantiles. Raúl era un comunista convencido y se unió a la Juventud Socialista del Partido Comunista Cubano. Él también fue condenado a 13 años de prisión por su participación en el asalto al cuartel de Moncada en 1953, por lo que estuvo exiliado en México y donde conoció a Ernesto El Che Guevara. Mientras que Fidel era conocido por su gran carisma y por su conexión con el pueblo, Raúl fue considerado como más tranquilo y más pragmático. Por mucho tiempo se quedó en la sombra de su hermano mayor hasta que él enfermó, con lo cual llegó al mando en el 2008. Desde entonces Raúl Castro ha introducido una serie de reformas. Sin embargo, la economía del país aún no ha recuperado los niveles previos a la crisis ocurrida tras el colapso de la ex Unión Soviética en 1991. Su principal benefactor en aquel entonces está descentralizando la economía controlada por el Estado al permitir un mayor espacio a la iniciativa privada en la agricultura y otros servicios minoristas. Además, ha levantado una serie de restricciones sobre las libertades personales, como los viajes al exterior de los cubanos, incluidos en una popular reforma migratoria, y la compra-venta de autos y casas, acciones que habían estado prohibidas durante medio siglo. Muy bien, pero vamos a escuchar un discurso sorpresa que dio Fidel Castro ante la Asamblea Nacional. Queridos compañeros, agradezco profundamente el noble gesto del pueblo al elegirme como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Jamás pensé que mi existencia se prolongara tanto y que el enemigo fuera suficientemente torpe en su odioso oficio de eliminar adversarios decididos a luchar. En esa desigual lucha, nuestro pueblo demostró su asombrosa capacidad de resistir y de vencer. La gran batalla que, de acuerdo a lo que me contaba Raúl hace unos días, se impone
Es la necesidad de una lucha enérgica y sin tregua contra los malos hábitos y los errores que en las más diversas esferas cometen diariamente muchos ciudadanos, incluso militantes. Tal vez el primer ministro inglés o el presidente Obama sepan la respuesta que prolongue unos días más la vida humana. La multiplicación de los panes y los peces y las palabras mágicas para persuadir a los africanos, los habitantes de la India, a América Latina y todos los países del tercer mundo que no tengan hijos. Muy bien, vamos a hacer ese comentario de las sorpresivas, ¿no? Palabras de Fidel Castro, ¿no? Después de mucho tiempo, y él mismo dice que se siente sorprendido de haber durado tanto. Dice. Sí, bueno, además fue sorpresivo que se presentara a las elecciones. Se suponía que ya estaba retirado de toda actividad política. Ajá. De hecho no iba al Parlamento desde hacía algunos años. Y claro, desde el momento en que decidió ser candidato en listas únicas, por ende sin mayor riesgo de perder, bueno, y en su caso probablemente el riesgo no hubiera existido de cualquier manera, era previsible que eventualmente como un parlamentario más hiciera uso de la palabra, ¿no? Pero lo interesante es que en el discurso de Raúl Castro más bien, que al decir que él se va en 5 años más, y pedir que se establezca eso como norma, lo que está diciendo es que este es el último periodo en el cual la generación que llevó a cabo la Revolución Cubana tiene funciones de gobierno. Esa generación, o porque se van a morir o porque se les vence el plazo, no va a tener más injerencia en las decisiones políticas a partir de el 2017. Claro. ¿No? Y hay datos interesantes porque el nuevo presidente de la Asamblea Popular, o sea, del Congreso, no pertenece ya a ninguna de las primeras 2 generaciones de la Revolución, y el nuevo vicepresidente ni siquiera había nacido cuando se produjo la Revolución, ¿no? Recién tiene 52 años y en principio eso lo pone en una posición expectante. Este sistema de 10 años de periodos digamos, de ejercicio de cargos políticos es siguiendo el modelo chino. Lo que sería interesante ver es si se sigue también el modelo chino en el sentido de tener una dirección colegiada y no un solo individuo a cargo. Así es, se habla de Miguel Díaz-Canel como el nombre del posible sucesor de los hermanos Castro cuando se retiren del poder. Tiene 52 años y es el vicepresidente del Consejo de Ministros que se perfila como posible futuro mandatario de Cuba. Cada vez que vamos a un problema en la sociedad, ¿eso qué responsabilidad tiene en la universidad? Y cómo desde la universidad podemos ayudar a transformar esa realidad para lograr esa integración de procesos. Es el rostro de quien sería el próximo presidente de Cuba. Su nombre, Miguel Díaz-Canel, tiene 52 años de edad y acaba de ser nombrado como primer vicepresidente del Consejo de Estado, y cuando Raúl Castro ya no pueda ser reelecto debido a una disposición impulsada por él mismo en la que limita el tiempo de los cargos a 2 periodos de 5 años, él sería el posible sucesor de la era castrista. No pensamos que fuera en sus plenas facultades mentales elegir a otra persona para ocupar ese puesto. Así que de todas maneras lo apoyamos. La juventud está aquí. Con su elección sustituye en el cargo a José Ramón Machado Ventura, uno de los históricos guerrilleros de la Sierra Maestra. Díaz-Canel fue profesor universitario, cuadro profesional de la Juventud Comunista, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en las provincias de Villa Clara y Holguín. Pertenece a un grupo de líderes partidarios que dirigieron provincias a los que la lejanía de la capital les permitía bastante independencia y capacidad de maniobra. Díaz sería ahora la apuesta del gobierno comunista y de la generación histórica de cara a la continuidad del socialismo en Cuba. Una transición de por sí inevitable, dado que casi todos los guerrilleros bordean ya los 80 años de edad.
Muy bien, ahora nos vamos con las elecciones en Italia. Los resultados preliminares de estos comicios sugieren que no hay un claro ganador. El Partido Demócrata de centro izquierda que dirige Luigi Bersani tiene una ventaja en la Cámara Baja del Parlamento, pero la coalición de derecha que lidera el ex primer ministro Silvio Berlusconi podría tener buenas posibilidades de obtener una mayoría en el Senado. Italia todavía contiene el aliento. Los colegios electorales ya han cerrado los primeros datos del escrutinio, que va al 80% y apuntan en una sola dirección. La izquierda y la derecha están cerca de un empate. Bersani con un 31,76% y Silvio Berlusconi con un 30,52%. De esta manera la brecha que tenían se redujo considerablemente, pues antes de las elecciones se llevaban casi 6 puntos de diferencia. Mario Monti, en cambio, ha caído en desgracia. Su coalición rondaría tan solo un 9,2%. Y tal y como se esperaba, el movimiento antipolítica que lidera el cómico Beppe Grillo, 5 estrellas, habría arrasado, andaría por el 24%. Un sondeo a pie de urna de la cadena Sky 24 Horas daba al Partido Democrático de Bersani un 34% en la Cámara de Diputados, a Berlusconi y su coalición el 29%, a Beppe Grillo un 19% y a Mario Monti un 9,5%. Del lado del Senado se daba un empate entre Bersani y Berlusconi en Lombardía, que es clave porque es la región más poblada del país. La proyección es muy preocupante. Si se confirma, significa que Italia no tendrá un gobierno, por lo que sería un escenario muy peligroso. Un gobierno del partido de Bersani con el apoyo de Monti se considera la mejor garantía para llevar adelante las reformas que combatirán la recesión, pero ahora ese escenario parece improbable. La disposición es la peor hipótesis, la ingobernabilidad absoluta y el temor de que vamos a tener que volver muy pronto a una elección porque, obviamente, si las proyecciones demuestran una mayoría diferente en la Cámara Baja y el Senado, será totalmente imposible gobernar en esa situación. De otro lado, la participación que en los anteriores comicios del 2008 se situó alrededor del 80%, ahora ha rondado el 75%, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Muy bien, cuando ya son más de las 12 de la noche en Italia, vamos a comunicarnos con el periodista del diario La República de ese país, Daniel Mastrogiacomo, para que nos cuente cuáles son los últimos resultados en estas elecciones, cuyos prácticamente cifras están muy ajustadas en el Senado. Muy buenas tardes desde Perú. Muy buenas tardes de acá de Italia. La situación, naturalmente, como sentía los colegas que hablaban antes, es más o menos así. El resultado más clamoroso, naturalmente, es la victoria de Grillo, del Movimiento 5 Estrellas. Es un movimiento espontáneo que nació hace 3 años y que agrupa a diferentes personas de derecha, de izquierda y jóvenes, ancianos, profesionales, gente experta, de todo tipo, de toda edad y de toda formación política. Son personas que naturalmente quieren novedad. La pregunta de novedad que está saliendo del país es talmente fuerte que el movimiento de Grillo ganó como partido, no como coalición, sino como partido, es el segundo del Senado, el primero en la Cámara de los Diputados. Y esto naturalmente, para la complejidad de la ley que tenemos en Italia, que justamente el mismo Premier Monti declaró que se llama Porcellum porque realmente es como una chanchería y es una ley muy complicada que permite al final de cambiar los dados y también si hay un partido sin lo que gana, la coalición que es más fuerte, no el singolo partido, agarra un premio que transforma los dados. En cada caso, la situación actual es que no hay la posibilidad de hacer un gobierno, a menos que el partido de Bersani se va a aliar con el movimiento de Grillo, de los 5 estrellas, y que eso es imposible, porque se pelearon toda la campaña electoral y el programa son muy diferentes. Y la segunda posibilidad, que hay una coalición y una alianza, un gobierno de, como puede decir, de grande coalición entre el partido de Berlusconi y el partido de Bersani, derecha e izquierda, y que es imposible. Y en este momento el secretario del partido, Alfano, está declarando diciendo que los descartes de los votos son talmente pequeños, se habla de
de 0,4, 0,3 entre la coalición de derecha, la coalición de izquierda, que está pidiendo de declarar, como se hace normalmente también en los Estados Unidos, paridad, que no hay quien ganó y no hay quien perdió. Y entonces la situación es bien difícil, porque naturalmente Grillo vive en una situación paralela, que es una situación en una dimensión diferente. Los diputados y senadores que entrarán, y serán entre 80 y 100 a la Cámara y entre 150 al Senado, son a la primera experiencia, son gente de la sociedad civil que nunca han hecho política. Y entonces será muy interesante también ver qué van a hacer con ideas bien claras, diciendo que no quieren hacer alianzas, que tienen su programa preciso y que son dispuestos a hablar a condición de hacer cosas que han prometido en la campaña electoral. Sí, Daniel, está yo leyendo que Pierluigi Bersani ha dicho que el país está en una situación muy delicada, sin posibilidad de que las agrupaciones puedan realizar alianzas para el futuro. ¿Cuál es el futuro que viene, que se aproxima para Italia? Hay, naturalmente, todo, digo, que la solución de hacer una otra tornada electoral, como pasó en Grecia, en un mes, 2 meses, muchos dicen no, lo descartan como solución. Pero, naturalmente, vamos a ver, porque ahora el presidente de la República Napolitana va a encargar la persona que ganó. En este caso sería Bersani, con un descarte mínimo, y él tiene el onere de hacer la propuesta. Y vamos a ver, pero si va a conseguir una alianza, si va a conseguir una mayoría en el Congreso. Si no tiene la mayoría, tiene que regresar donde Napolitano diciendo no tengo la mayoría, entonces renuncio. Y en este caso, Napolitano podría encargar, no sé si quién, porque en este caso ni Monti, porque Monti también perdió, porque ganó 8%, 10%, y sí, naturalmente podría hacerlo, pero es imposible. Entonces, no se sabe, realmente no se sabe, sobre todo, imagino, mañana los mercados cuando van a abrir serán bien preocupados, entonces también las consecuencias económicas para Italia no son fáciles. Es un momento muy difícil, realmente. Muy bien, muchísimas gracias a Daniel Mastrogiacomo, periodista del diario La República de Italia. Muchas gracias por atendernos, que es pasada ya la medianoche y ya han cerrado los colegios electorales y ya se empieza pues el conteo final. Es 15 meses después de la dimisión de Berlusconi, estamos en una Italia fragmentada, en una situación difícil, en medio de la crisis. Sin embargo, los últimos datos volvían a acercarse a las encuestas a boca de urna. Lo que hay que tener en cuenta es que las encuestas a boca de urna son encuestas que toman una muestra representativa, esa es la idea, del conjunto del electorado nacional. En cambio, el recuento parcial puede ser muy dispar, en el sentido de que, por ejemplo, primero se cuenta en las grandes ciudades y después se cuenta en ciudades pequeñas o zonas rurales y las tendencias sean distintas en distintas zonas del país. Entonces, primero creo que habría que esperar a que termine el recuento de votos para saber cuál es la situación. Según el último recuento parecía que la coalición de Bersani estaba repuntando. El problema sigue siendo, sin embargo, es que incluso en alianza con Monti, que era la alianza que los mercados y parte del electorado preveía, no tendría mayoría absoluta en el Senado. Si ese no es el caso, ahí sí la situación es complicada porque muy probablemente no hay una coalición estable de gobierno, suponiendo que hay un gobierno, Italia tendría que ir nuevamente a elecciones en un periodo de unos cuantos meses a probablemente máximo año y medio, 2 años. Muy bien, eso ya lo vamos a también poder comentar mañana ya cuando tengamos ya las cifras más establecidas desde ese país. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con noticias de Nigeria. Terroristas han mostrado a la familia francesa que mantienen secuestrada y piden un intercambio con presos islamitas. Y también vamos a regresar con todo el glamour de la gala de los premios Oscar, los ganadores, perdedores y hasta las diversas anécdotas en una noche de cine. Volvemos.
TV Perú le da la bienvenida a Humachiri, localidad de la provincia de Melgar en Puno, que ahora forma parte de la red televisiva más grande del país. De esta manera, más peruanos pueden disfrutar de nuestra variada programación. Con Humachiri sumamos 276 estaciones retransmisoras, lo que nos reafirma como el canal con la mayor cobertura a nivel nacional. Somos TV Perú, mucho más que ver. Un ejército se está preparando para batallar este año. Son productores que cosecharán lo mejor de sus zonas. Cocineras y madres que prepararán recetas ricas y nutritivas. Educadores que abrirán bocas y no solo mentes. La batalla será ardua en todo el país, pero el premio será hermoso. Niños bien alimentados en cada escuela. Programa Jaliwarma. La batalla recién comienza. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, ahora nos vamos a Nigeria. Un video publicado en YouTube parece mostrar a los 7 miembros de una familia francesa, incluidos 4 niños secuestrados por islamistas en Camerún la semana que pasó. Nous avons été arrêtés par Alessouna Ly Dawati Wal Jihad. Ils veulent la libération des frères de Alessouna Ly Dawati Wal Jihad emprisonnés au Cameroun. Ils veulent la libération des femmes de Alessouna Ly Dawati Wal Jihad emprisonnées au Nigeria. Es el primer video del matrimonio francés. 4 hijos de entre 5 y 12 años de edad y un tío, capturados la semana pasada en el norte de Camerún por el grupo radical islámico Boko Haram, cuando visitaban un parque natural. La grabación difundida a través de YouTube muestra a los 7 miembros de la familia sentados en el suelo. Detrás de ellos aparecen varios hombres armados y con el rostro tapado, uno de los cuales lee un texto en francés y reclama la liberación de una decena de prisioneros encarcelados en Camerún y Nigeria, y al término de sus reivindicaciones, otro hombre amenaza en árabe con asesinar a los rehenes si no se satisfacen sus demandas. Por su parte, el primer ministro francés confirmó la información dada por el grupo radical en el video y señaló que probablemente los tengan retenidos en Nigeria. Tenemos información de que el grupo Boko Haram tienen a los rehenes, probablemente en Nigeria. La cinta, que ya conozco, se está analizando por nuestros servicios. Nacida en el 2004, Boko Haram, cuyo nombre significa en idioma hausa, la educación occidental es un pecado, era un estado islámico en el norte de Nigeria. En sus comienzos, en el 2004, el grupo estaba compuesto esencialmente por universitarios y personas que rompieron los lazos con su clase social alta y media. Muy bien, realmente da muchísima pena ver a pequeñitos, a niños involucrados en esas acciones. Es primera vez que secuestran a menores de edad, ¿no? Estos grupos, pero sin embargo están, bueno, jugando con el tema de los niños, la presencia de ellos para poder solicitar el canje de prisioneros y seguramente también pedir dinero, ¿no? Ahora, yo presumo que es la primera vez que secuestran niños porque es la primera vez que están disponibles para ser secuestrados. O sea, esta gente trabajaba los padres trabajaban en Camerún, un país donde en teoría no había violencia política, y pensaron que estaban a salvo. Pero, digamos, Nigeria es el país vecino, simplemente incursionaron en Camerún, secuestraron a esta gente en Camerún, la internaron aparentemente en territorio nigeriano, que es donde la tendrían secuestrada. Y claro, lo que pasa es que cuando las empresas transnacionales occidentales envían personal a países en situación, digamos, de emergencia, donde hay violencia política, lo habitual es que no vaya la familia con los trabajadores para evitar situaciones como esta. Pero como ellos no estaban en un país, digamos, donde había grupos armados que operaban regularmente, creyeron estar a salvo y lamentablemente no lo están. Ahora, la pregunta es si el grupo termina aceptando dinero en lugar del canje por sus presos, que es lo que habitualmente hacen estos grupos, aunque Boko Haram es de los más sanguinarios de estos grupos, entonces de ellos puede esperarse cualquier cosa. Bueno, pues esperemos que por el bien, sobre todo de los pequeñitos, todo salga bien. Bien, en los Estados Unidos, el secretario de Estado norteamericano John Kerry pidió que Bashar al-Assad deje el poder en Siria, en tanto el presidente del país árabe evalúa una posible mesa de diálogo con la oposición siria.
Si una voz común ha existido en lo referente a la guerra con Siria, es aquella que pide la renuncia o salida definitiva del poder de Bashar al-Assad. El flamante secretario de Estado, John Kerry, ha tomado el toro por las astas y en su discurso durante su primer viaje a Londres ha condenado la violencia en Siria y más directamente el régimen de Assad. El régimen de Assad ha bombardeado Alepo en los últimos días. Y este es un ejemplo de la brutalidad de Assad. Condenamos este asesinato indiscriminado a civiles inocentes y lo condenamos en términos más enérgicos. Y es solo una prueba más de que Assad tiene que irse. John Kerry no ha podido dejar de mencionar también el tema de Irán como una amenaza latente contra el mundo. Un Irán con armas nucleares en la región y teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido es simplemente inaceptable. Y hemos declarado que no va a obtener un arma nuclear. El presidente Obama ha sido muy claro al respecto. Y solo hay tiempo si Irán toma la decisión de venir a la mesa y negociar de buena fe. Así que la elección está en realidad en manos de los iraníes y espero que tomen la decisión correcta. Por otro lado, el ministro sirio de Relaciones Exteriores, Walid al-Moalem, señaló desde Moscú que el gobierno estaba dispuesto a conversar con la oposición armada del país. Esta versión, que ha sido filtrada por un medio ruso, podría dar cuenta de un gran debilitamiento en las fuerzas gubernamentales, no solo ante la ingente presión de la comunidad internacional, sino y sobre todo por el avance de las fuerzas opositoras. Sí, más o menos 23 meses es el tiempo que está este conflicto. Miles de personas que han perdido la vida o algunos que se encuentran en otros países en calidad de refugiados. ¿Lograrán ese diálogo? Creo que la apuesta norteamericana, y probablemente el gobierno de Estados Unidos tenga algo que ver con esto, es a empezar a cambiar el equilibrio de fuerzas que ya está cambiando de cualquier manera en favor de los insurgentes para que el gobierno considere seriamente la posibilidad no solo de una negociación, sino de una negociación que implique una transición sin la familia al-Assad al mando del país por primera vez en 40 años. ¿A qué me refiero con que se está cambiando la relación de fuerzas? Hay indicios claros de que la oposición está recibiendo equipo antiaéreo y equipo antitanque que no tenía hasta hace unos meses. Y esa es la razón por la cual el gobierno, ahora que sus aviones ya no pueden bombardear, digamos, a discreción, sin riesgo alguno para sus pilotos, desde el aire, está empezando a lanzar misiles indiscriminados. Muy bien, vamos con otras informaciones. En Corea del Sur, la primera mujer elegida presidente ha asumido el poder en una ceremonia en la capital, Seúl. En su discurso, Jeong-hee dijo que Corea del Norte debería abandonar sus ambiciones nucleares y embarcarse al camino de la paz. En una ceremonia histórica a la que han asistido más de 70.000 personas, Park Geun-hye, la primera mujer en convertirse en presidenta de Corea del Sur, ha asumido el mando. Antes de ser investida oficialmente, su compatriota, el cantante PSY, interpretó el mundialmente conocido Gangnam Style. El show sirvió de antesala para lo que sería el tan esperado discurso de la estrenada mandataria. En él, Park calificó la reciente prueba nuclear de Corea del Norte como un desafío a la supervivencia del pueblo coreano y aseguró que no tolerará futuras amenazas a la seguridad de su país. Además, se refirió a la economía y su intención de reducir la gran brecha entre pobres y ricos. Vamos a trabajar juntos hacia una nueva era de felicidad y esperanza, para que todos podamos convertirnos en socios de un milagro o de un nuevo capítulo en el milagro del río Han. El milagro del río Han, al que hace referencia la nueva presidenta de Corea del Sur, es el término con el que se conoce al sorprendente desarrollo económico de la hoy cuarta economía de Asia. Su padre, el dictador militar Park Chung-hee, fue el principal impulsor de este milagro. Por eso su carrera política todavía sigue ligada a ese régimen en el que ella participó como primera dama tras el asesinato de su madre. En la campaña electoral trató de quitarse el rótulo de hija de un dictador, ofreciendo incluso disculpas por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Ahora, después de más de 30 años de su salida de la Casa Azul, ha regresado al Palacio Presidencial. Como jefa de Estado apostará por un mejoramiento de las relaciones con su vecino del norte y quizás podrá emprender una nueva era de la reunificación de las dos Coreas, que han estado divididas desde la guerra hace más de 6 décadas.
Muy bien, anoche se entregó en Los Ángeles los premios Oscar. Vamos a ver un informe sobre quiénes fueron los ganadores. And now for the moment we have all been waiting for. And the Oscar goes to Argo. La primera dama, Michelle Obama, fue la encargada de anunciar al gran ganador de la noche de los Oscar, Argo, como mejor película. Film que narra la osada trama ideada por la CIA para rescatar a 6 diplomáticos de Irán en 1980. Quiero reconocer a las otras 8 películas, quiero reconocerlos y agradecerles por lo que hicieron, que muchos de ellos deberían estar aquí. La actriz Jennifer Lawrence protagonizó una de las anécdotas de la noche. Al ir a recoger su premio como mejor actriz principal por su actuación en El lado bueno de las cosas, tropezó al subir las escaleras. La joven, de 22 años, bromeó al respecto. Ustedes se están poniendo de pie solo porque se sienten mal porque me caí. Daniel Day-Lewis y su historia en los premios y recibió una larga ovación de pie al convertirse en el primer hombre que conquista 3 premios Oscar a mejor actor por su papel de Abraham Lincoln en la película del mismo nombre. Anne Hathaway obtuvo el Oscar a mejor actriz de reparto por su papel de Fantine en Los Miserables. El director taiwanés Ang Lee de La vida de Pi venció al favorito Steven Spielberg como director. Amor, la historia desgarradora de una pareja de ancianos, dio a Austria su estatuilla como la mejor película de lengua extranjera. Se impuso a la chilena No. Otro austriaco, Christopher Waltz, se llevó el premio a mejor actor de reparto por su papel como un excéntrico dentista convertido en cazador de recompensas en la cinta de Quentin Tarantino Django desencadenado. Precisamente el genio de Tarantino obtuvo su segundo Oscar como mejor guión original por el western Django. Fue una noche de estrellas donde los nominados y artistas desfilaron con sus mejores galas por la alfombra roja. Una noche de cine, una noche de emociones, una gran gala de la industria cinematográfica. Muy bien, fue la gran fiesta del cine donde muchos ya habían dicho que Argo iba a ser la gran ganadora. Hay de todo, ¿no? Pero ¿a ti qué te pareció? Bueno, de las 3 de las nominadas, mejor dicho, mejor película eran de tema político, 2 de ellas temas de política internacional, así que eventualmente podríamos comentarlas acá. Muy bien, con eso nos vamos a despedir, pero lo dejamos con un video del grupo francés Indochina.